Bueno, nosotras somos estudiantes del IFD número 12. Cursamos la materia de cuarto año, Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina, en cuarto año general. Bueno, profesora Norma Amarilla. Somos las estudiantes Carballo Sofía. Brenda Parra. Y en el siguiente video vamos a desarrollar los textos que la profesora nos ha dejado para hacer el parcial. El primero es el capítulo 5 de Gallego, América Latina. El segundo es el capítulo número 8, donde habla sobre la crisis y los surgimientos del populismo. El tercero es de Lori Sanata, que habla sobre la era liberal. El cuarto es de Lola Luna, movimiento de mujeres, y el 5 de Diglicia, el cuerpo de la mujer. Y capital. Empezamos con el gobierno de Vargas, que habla que es el gobierno de Brasil. Este comienza en el año 1930, donde entra la presidencia con un golpe de Estado y complacía a los extranjeros o a los acreedores extranjeros, donde el café fue el perjudicado. En 1934 vuelve a retomar una reelección por 4 años más, bajo el mandato de los... Claro, porque los militares, con el golpe de Estado, los militares le habían dado al gobierno de Vargas, Vargas estaba como presidente provisorio, como nos dice el texto. Entonces, en 1934, ¿cómo que se llama esto? Cuando hubo cambios en la Constitución, ahí Vargas lo que hizo fue poder volver a ser reelecto por 4 años, porque como dije recién, estaba de forma provisoria. Claro. Y en 1940 dice que hubo cambios en su partido político. Él empezó a ser más democrático y así dio un giro al populismo y se inicia en el 1943. Finalmente su mandato termina en 1954, porque ya después de que obviamente dieron el Estado empieza a ver como que él está muy enfocado en el populismo y en la forma democrática, entonces a ellos les empieza a generar como una inquietud y una incomodidad, y lo empiezan como como que lo empiezan a intimidar. Y ya después, en 1954, él termina con su vida. Ahí termina Vargas en Brasil. Luego continuamos con el gobierno de México, Cárdenas, que es en México. Bueno, siguiendo con el lapso de los años 1930, Lázaro Cárdenas toma su gobierno en 1934. Todos pensaban, se decía en el texto, que todos pensaban que Cárdenas iba a ser también como un sumiso, que al final terminó no siendo así, sino que les cayó la boca a muchos. Lo primero que hizo Cárdenas cuando asumió su gobierno fue exiliar a Calles, y bueno, lo que más podemos decir del gobierno de Cárdenas fue que él dio tierra a los ejidos. Es aquí cuando dice que los ejidos, las hectáreas de estas se daban a familias, y cada familia veía cómo se empleaba, ¿no? Obviamente esto es una estrategia porque, como todos sabemos, cuando uno da algo, hay que retribuir. Así que es como una estrategia, nos dice el texto.
Y después lo que pasó también, importantísimo en el gobierno de Cárdenas, fue el tema del petróleo. Bueno, México, como sabemos, tiene mucho, al día de hoy mucho petróleo, pero a principios de la década del siglo XX tuvieron muchos problemas con el tema del petróleo. Podemos decir que en el gobierno de Cárdenas también está el tema del sindicato único de los trabajadores. ¿Qué pasó? Acá cuando los trabajadores empezaron a reclamar suba de salarios y demás cosas, no las voy a enumerar porque son muchas, pero una de ellas fue el aumento de salario, lo que pasó fue que el gobierno se incluyó en ese reclamo y empezó a investigar realmente qué estaba pasando en las empresas, y el gobierno detectó que hubo bastantes irregularidades. Era tal los reclamos y todo que había que esta problemática terminó llegando a la tribunal, y el tribunal falló a favor de los trabajadores, pero ¿qué pasó? Las compañías rechazaron el fallo a su favor, lo que al final no les benefició nada, porque ¿qué pasó? Como consecuencia de que rechazaron el fallo, Cárdenas, estoy repitiendo mucho la palabra, el presidente Cárdenas lo que hizo fue, no recuerdo bien el número del artículo, pero lo que hizo el presidente Cárdenas fue mandar a exapropiar las empresas. Entonces, claro, esto fue un problema, ya que instalaciones, bienes, terrenos, todos iban a ser exapropiados. Lo que recordamos del texto es que nos dice que Estados Unidos decidió, básicamente, no es que decidió, sino como que tomó la decisión del gobierno de Cárdenas de exapropiar las empresas, pero mantuvo relaciones, mantuvieron así charlas y todo para que siguiera la relación entre Estados Unidos y México. Lo que pasó con otros gobiernos fue que rechazaron que el presidente exapropiara las empresas y exigieron ¿cómo es que se dice? Indemnizaciones. Ahí está. Lo que esto vio a México obligado a exportar a Alemania y a Italia. Bueno, se dice que el gobierno de Cárdenas también es un gobierno que dio educación tecnicista, estaba basado en lo técnico. En este gobierno también lo que sucedió fue que se dio la primera confederación, 1940, no recuerdo bien el año, pero creo que en 1940 fue que surgió el tema de que en México se formó el primer congreso indigenista. Para leerles así, para recordar el año, sí, fue en 1940 que se reunió en México el primer congreso indigenista interamericano, y luego se creó el Instituto Nacional Indigenista. Podemos decir también que el gobierno de Cárdenas fue muy favorecido en cuanto a que él armó no sé si armó, o no sé si se puede decir armó o fundó la mexicanización, que básicamente lo que le daba a México era la expropiación de sus cosas. Por ejemplo, lo que hizo Cárdenas fue la mexicanización, que fue ¿cómo era? Donde se nacionalizaban cosas, por ejemplo, cosas del propio país. México lo que nacionalizó fue el ferrocarril, por ejemplo, que nos menciona el texto. Por otro lado está el gobierno de Perón, que este inicia en 1943, y este era un gobierno populista. Es decir, ¿qué queremos decir cuando hablamos de populismo o qué es un Estado populista? Es un Estado como que se debe al pueblo, por así decirlo. Un Estado que se basa en
cosas que necesita y pide el pueblo. Por ejemplo, de forma asistencialista, nos dice el texto. Sí, exactamente. Bueno, entonces evoca todo lo que es necesario para el pueblo y también nos cuenta que es un país muy rico. Argentina es un país muy rico, ya que tiene la facilidad de poder tener materias primas. Ellos exportan, exportamos lo que es petróleo, lo que es, se industrializa también lo que es las compañías telefónicas, las aerolíneas argentinas, el petróleo, e incluso empresas como YPF, por ejemplo, una de las grandes empresas del país. También habla sobre también que ¿por qué se industrializó eso? Porque habla sobre que había una deuda externa que era la de Inglaterra. Inglaterra le debía mucha plata a Argentina, pero no estaba, no tenía condiciones de querer pagar, ni con dinero ni con otro interés. Entonces, ¿qué hace el peronismo en su momento de presidencia? Lo toma como, bueno, no me pagan, pero yo voy a industrializar aquello que me prestaron, como los ferrocarriles, las compañías telefónicas también las industrializó, esto de las empresas de YPF, las compañías telefónicas. Esas fueron como los grandes rasgos en el gobierno de peronismo. También en 1949 surgió el voto femenino. Porque el gobierno de Perón estaba, por así decirlo, apoyado por su esposa Eva Duarte, que bueno, ella fue la que impulsó esto de las mujeres, del voto femenino, el crear escuelas también, estuvo muy apoyado eso en el gobierno de Perón. Con esto también de crear escuelas, hospitales, era también como una forma de, bueno, creamos esto, pero también se crea un impuesto, había que crear un impuesto para poder mantener esos lugares, ¿no? Eso fue como lo más importante en el gobierno de Perón. Por otro lado, vamos a hacer como... ya está. Este es el que habla del conservadurismo de la mujer. En este vamos a entrelazar los textos de Lola Luna y Difícil. Lo que nosotros vamos a pasar a hacer es elegir una cita, un fragmento, la vamos a leer y vamos a opinar nosotras qué nos parece al parecer sobre eso que se dijo en el texto. Bueno, Difícil nos habla sobre cómo debía ser la mujer en aquella época, en cuanto el Estado tenía el poder de cómo la mujer debía vestirse, cómo debía ser dentro de su casa, cómo debía de criar a los hijos, debía también con el tema de la lactancia también, estaba como, tenía una regulación, eran formas regulares que el Estado mantenía sobre la mujer. Y por otro lado les daba derecho, yo te doy un derecho pero te regulo ciertas cosas. La mujer en sí no tenía por derecho a ser mujer, obtenía beneficio, no, era porque tenía que ser ama de casa, tenía que estar dentro de la casa, e incluso hay momentos donde hablan que las mujeres, si querían salir de su propiedad, de su domicilio, debían de mantener la casa ordenada y así podían salir.
Básicamente en el texto de Delicia, nosotras llegamos, después de leer el texto, llegamos a la conclusión que básicamente que las mujeres tengan hijos era más que nada un beneficio para el Estado, por así decirlo. Por todas, bueno, se dieron muchas declaraciones así de leyes que están en el texto, no vamos a mencionar cuántas tienen porque derecho son, a la salud, al bienestar. que son varios, pero por ejemplo nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que lo que más le percata al texto es que como la mujer queda embarazada, pero es para beneficio del Estado. Ahora vamos a pasar a leer una cita y vamos a hablar sobre qué pensamos sobre esa cita. La cita dice así, es del texto de Delicia. Se declaró la lactancia como un deber de toda madre hacia su hijo, y se prescribió que ninguna madre podría amamantar a un niño ajeno mientras el suyo no hubiera cumplido 5 meses de edad, previa autorización de la Dirección Maternidad e Infancia. Bueno, nosotras ante esta cita pensábamos de que, wow, cómo nos condicionan por el hecho de ser mujer, ¿no? Cómo el Estado nos dice cómo debemos ser nosotras con nuestros hijos. Y que el deber de poner nuestro cuerpo, ¿no? Porque dar pecho, algo es algo tan único o personal, por así decirlo, y que el Estado te lo diga cómo, cuándo y cómo lo tenés que hacer. Bueno, Lola Luna nos cuenta que no eran sujetos de derecho junto a sectores masculinos, medios y populares. El Estado era la representación e intereses económicos de los grupos oligárquicos, ¿no? Este también se entrelaza con el capítulo 5 de Gallego, porque hace referencia a las mujeres, porque empiezan a tener trabajo no como derecho, sino como una obligación. Si bien es asalariado, pero es como obligado. Claro. Y en sí se relaciona con la mayoría de los textos, porque los gobiernos imperialistas y del liberalismo, ¿no? Que del Estado-Nación. Los gobiernos democráticos también. Siempre se sostuvo al frente el interés económico de las oligarquías. Una cosa para dejar en énfasis con lo importante para nosotras el parcial es que los 3 gobiernos estaban relacionados, tanto Argentina como México como Brasil. Todos tenían trabajadores, campesinos, obreros, tenían sindicatos, eran de nacionalización, los 3 tienen nacionalizaciones, tienen socialismo, tienen el populismo. Esas cosas las podemos entrelazar. Y bueno, como estudiantes tenemos modo de conclusión, para terminar ya, que esta materia nos ha servido para poder volver el tiempo atrás, y no solamente en fecha, sino en tiempo entre nosotras, que bien lo debatíamos con la compañera, que nos ha llevado a mí de manera personal, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un rato antes de grabar es que yo le decía a la compañera, por ejemplo, que a mí me gustó mucho esto de volver a retomar las cosas. Por ejemplo, el capítulo 5 que habla de la industrialización, revoluciones, si bien lo vemos en el secundario, son cosas que por ahí por los años que pasan, de que volvés a estudiar, qué sé yo, se pierden, y volver a retomarlo está bueno. Y yo, por ejemplo, de mi parte, de mi formación, yo no he tenido muchos textos así, muchos autores que me hablen respecto a las mujeres, respecto al voto femenino, así que la verdad que todo esto nos está ayudando a sentar sobre lo que pasó y seguir abriendo y obviamente a adaptarse a las ideas y seguir peleando por todo lo que pasa y por lo que en esta sociedad pasa. Bueno,
por mi lado, y por como debatíamos con la compañera, la verdad que nos ayudó bastante. Es algo que nos toma como una herramienta, ya que pudimos difundir, o sea, pudimos relacionarnos un poco más con la época, el tema de la crisis mundial, que volver hacia atrás fue un camino bastante enriquecedor. Y como bien digo, me gustaría terminar el video con una frase que me gusta mucho y se dice que el conocimiento no ocupa lugar. Así que ese sería nuestro como modo de conclusión y terminando